qué me miráis así de feo? Te voy a acusar a mi mamá por lo que me dice. Te voy a acusar a tu mamá. ¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos al canal, hermanitos. El día vamos a reaccionar a México versus Rusia. Vamos a ver los países más imponentes del mundo. Está aquí México y está Rusia, amigos. Vamos a ver qué tal. Como siempre, Capital Global, el mejor canal de este puto mundo. Link en la descripción. Y vamos a ver qué tal, muchachos. Instagram en las descripciones. Pueden suscribirse, activar la campanita. Nos ayuda un montón más con todo el Fabin Power. Las Fuerzas Armadas de México y de Rusia se distinguen por su gran marcialidad a la hora de marchar. Por una parte, México en el continente americano, más en específico en Latinoamérica, es distinguido con su ceremonia del desfile del 16 de septiembre en la plaza central conocida como el Zócalo de la Ciudad de México. En esta fecha se conmemora la lucha de independencia de la corona española en 1810. Esta lucha duró 21 años hasta que en el año de 1821 es declarada la independencia de México tras un largo desenlace de conflictos administrativos en la forma de gobierno de la naciente nación mexicana. El ejército mexicano ha sufrido una gran metamorfosis desde su creación en 1821 hasta lo que conocemos hoy. Las Fuerzas Armadas de México son el conjunto de instituciones militares constituidas legalmente para garantizar la soberanía, integridad territorial, independencia y seguridad interior del país, además de colaborar con las autoridades para auxiliar a la población en situaciones de emergencia social, así como promover acciones cívicas o de beneficio comunitario. El presidente de México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, hoy Andrés Manuel López Obrador, lo que lo convierte en el único facultado para disponer de ellas. Sin embargo, la legislación normativa y la autorización de sus acciones están supeditadas al Senado de la República. Están integradas por 3 instituciones militares permanentes agrupadas en 2 secretarías de Estado que son la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, y la Secretaría de Marina, a cargo de la Armada de México. Por otra parte, tenemos a las Fuerzas Armadas de Rusia, que presentan uno de los desfiles más impresionantes del continente asiático, en su ceremonia más importante, conocida como el Día de la Victoria de la ya extinta Unión Soviética sobre la Alemania nazi el 9 de mayo de 1945 en la Segunda Guerra Mundial, o Gran Guerra Patria en la Plaza Central de Moscú, conocida popularmente como la Plaza Roja. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa es el poder militar de Rusia establecido en 1992 tras la caída de la Unión Soviética. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el Ministerio de Defensa sirve como cuerpo administrativo de estas. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa tienen 3 ramas principales: las fuerzas terrestres, la armada y la fuerza aérea. Además, hay 3 cuerpos independientes de las 3 ramas anteriores: el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Uno como aprende sobre todo esto, es maravilloso. Tienen un efectivo real de 165.454 militares, la Secretaría de la Marina 51.333 y la Guardia Nacional 104.695, sumando un total de 321.482, resaltando a la Guardia Nacional como la segunda fuerza del Estado en el ámbito de seguridad. Tiene una reserva de más de 72.000 personas y un potencial de 49 millones de personas aptas para la guerra. Hoy en día las tropas activas de Rusia son aproximadamente 768.000 y las reservas 1.578.573, todos disponibles. En total suman 2.500.000 soldados. Esto no incluye las fuerzas especiales. México es la segunda nación con mayor poderío militar de la región latinoamericana y el 38 a nivel mundial. Rusia es la segunda nación con mayor poderío del mundo y la primera del continente europeo y asiático. Las Fuerzas Armadas Mexicanas para el año 2021, el presupuesto asignado fue de 148.033 millones de pesos. Las Fuerzas Armadas rusas, en contraste con la severa crisis financiera de la década de 1990, durante los últimos años la situación económica ha permitido mejorar la situación de las Fuerzas Armadas. Destaca el Programa Estatal para el Desarrollo de los Armamentos, que prevé un gasto de 47.2 billones de euros. Victorias de las Fuerzas Armadas Mexicanas: la Batalla de San Juan de Ulúa en 1825. Tras la consumación de la independencia, aún quedaba el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz,
en manos españolas gracias al desempeño del bloqueo de los marinos mexicanos al mando del teniente navío Francisco López y del ejército trigarante por el general Miguel Barragán. Se libraron los combates que culminaron con la derrota y toma del castillo. Batalla de Tampico en 1829. El Ejército Nacional al mando del general Antonio López de Santa Anna, junto a los generales Manuel Mier y Terán y Pablo de la Garza, se enfrentaron a fuerzas españolas que intentaban recuperar el territorio mexicano para España. La derrota se dio el 11 de septiembre de 1829, con la total rendición de lo que quedaba de las tropas españolas. Primera batalla de Tabasco, 1846. El comodoro Matthew Perry dirigió un destacamento de 7 buques a lo largo de la costa sur del estado de Tabasco. Perry llegó al río Tabasco, hoy conocido como río Grijalva, el 22 de octubre y se apoderó de la ciudad frontera. Es increíble que hay guerras que ni siquiera nosotros conocíamos y tipo, para mí siento que ya nosotros hemos visto todas las guerras, pero aún así hay más guerras que nombres que yo ni... Con 2 de sus buques, ante la impotencia de tomar la plaza, Perry decidió abandonarla y regresar a frontera, en donde estableció un bloqueo naval para evitar el abastecimiento de víveres y pertrechos militares hacia la capital del estado. Finalmente, México ganó esta batalla. Primera batalla de Puebla. El ejército liberal tuvo lugar el 5 de mayo de 1862, cerca de la ciudad de Puebla en México. La defensa del fuerte de Loreto y del fuerte de Guadalupe durante la invasión francesa de México fue una importante victoria mexicana con resonancia global, pues venció al ejército más experimentado, reputado de la época, y se conmemora en México con la fiesta del 5 de mayo. Batalla del Carrizal, combate entre el ejército constitucionalista de México y el estadounidense, posterior al combate de Columbus realizado por Pancho Villa, y así su famosa división del norte, y convertido en un simple guerrillero. Con pretexto de perseguir al general mexicano, las fuerzas estadounidenses se sobrepasaron en los límites diplomáticos establecidos. Las hostilidades las rompe el general Pershing el 16 de junio de 1916, al retar al general Treviño, aduciendo que su gobierno no le ha limitado el área de movimiento de su fuerza expedicionaria, por lo cual avanzaría donde creyera conveniente. Pershing no volvió a autorizar un combate y tuvo que salir del territorio mexicano en febrero de 1917, humillado, derrotado y con las manos vacías, pues nunca encontró a Pancho Villa. Ah, me acuerdo que sí, fueron a buscarla, pero nunca pudieron encontrarla. De verdad que no me acuerdo en qué reacción vimos de la guerra. Conflicto zapatista de 1994. La batalla de Ocosingo es el nombre con el que se conoce al enfrentamiento armado ocurrido entre el ejército mexicano y el ejército zapatista de la Liberación Nacional el 2 de enero de 1994 en Ocosingo, Chiapas, durante el levantamiento neozapatista. Esto terminó con una derrota de los zapatistas en 1994. Cabe destacar que México también colaboró en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201. Sí. Victorias de las fuerzas armadas de la Federación Rusa. La batalla de Kukulikov en 1380 se convirtió en el momento culminante de la guerra. Las tropas de Mamay sufrieron una sorprendente derrota. Ya no podían aferrarse al poder de la Horda de Oro. Lo perdió a favor de Toktamish, un descendiente de Gengis Khan y nuevo gobernante del estado mongol. Guerra del Norte, 1700-1721. Esta guerra se convirtió en una de las más importantes de la historia de Rusia, ya que marcó el renacimiento de Rusia como imperio. El zar ruso persistió en alcanzar su objetivo principal, crear una ventana a Europa. Fundó la futura capital de Rusia, San Petersburgo, en 1703, en tierras recién conquistadas a los suecos, y finalmente derrotó a Suecia con un ejército modernizado en la batalla de Poltava en 1709. En 1714 una prueba de historia de tuvo lugar la batalla naval de Gengut, 1714, la primera victoria importante de la flota rusa en su historia. Guerra ruso-turca, 1768-1774. El Kanato de Crimea obtuvo la independencia del Imperio Otomano. De hecho, cayó bajo la poderosa influencia de Rusia y finalmente fue anexada en 1783. Vale la pena mencionar que el territorio del Kanato incluía no solo la península, sino también vastos territorios en las costas de los mares negros.
y de Azov. En general, esta guerra permitió a Rusia avanzar significativamente hacia el sur, cuando el Imperio Otomano comenzaba a declinar. Invasión francesa de Rusia y guerra de la Sexta Coalición, 1812-1814. Solo una batalla importante tuvo lugar en las afueras de Moscú, en Borodino, sin que ningún bando obtuviera una victoria clara. La ocupación de la capital rusa no le sirvió de nada al emperador francés. Se vio obligado a abandonarla sin lograr una paz o tregua con el emperador ruso Alejandro I. La campaña extranjera del ejército ruso terminó con la toma de París en 1814 y la abdicación de Napoleón. La victoria sobre Napoleón elevó la posición de Rusia en el mundo. Finalmente, una de las guerras más importantes, la Segunda Guerra Mundial. La victoria sobre la Alemania nazi y sus aliados es el evento más importante en la historia rusa. Difería significativamente de los anteriores, ya que se trataba de una verdadera guerra de exterminio. La victoria sobre la Alemania nazi y sus aliados es el evento más importante en la historia rusa. Este conflicto difería significativamente de los anteriores. Ay, a esta hora viene la comparación después de escuchar tantas guerras, tanto la comparación. Los dar activos, bueno, Rusia, saben que Rusia es... No, Pero mira, Es que mira, esta no. comparación de millones a billones. no es increíble. Increíble la diferencia. Historia mexicana. ¿Por qué esto así? Son las victorias que han tenido contra países. Contra Esa, la de este Francia. fue, no, no, Francia, esta es la de Turquía, creo. Estados Unidos, Japón, Japón. ¿cómo se llama? La Alemania nazi. Esto ha sido todo. México y Rusia tienen dos ejércitos muy poderosos que han librado batallas con los ejércitos más poderosos del mundo. Déjame saber tú qué opinas. ¿Crees que México debería tener más estrategias de alianza militarmente con Rusia? Estaré leyendo todos sus comentarios. Para mí queda claro que más que dar una comparación entre ellos dos, da una comparación de quién es el rey de cada continente. O sea, bueno, está Estados Unidos, pero dejando de lado a Estados Unidos, sacándolo de América, está México. Está México. Y de Europa, ¿quién más claro? Rusia. Esa comparación, dejando de lado Estados Unidos no existe, dejémoslo fuera. Sí, sí. No Está México para el continente, no está Rusia. Los dos están como ahí por ese lado. Obviamente están ahí un poquito más arriba de Rusia por el... Rusia es tremendo, gigantesco, las cosas como son. La cooperación es gigante, Sí. pero bueno. Pero nada, si hay una ayuda mutua, como lo ha habido siempre con Rusia y México, está como ese compañerismo. Para mí ya México se empieza a meter más en el ranking de 38, a subir más y más. Porque como he dicho, hay guerras donde participa Chile. Chile hay algo que habló nuestro profe un día de economía, que decía, Chile no está preparado para atacar a ningún país. Chile no tiene el potencial para atacar a ningún país, a ninguno. Ni sea Argentina, ni sea Perú. Con suerte, dijo, con Bolivia podría ser, pero no tiene el potencial de atacar. Lo que sí nomás puede hacer Chile es defenderse. Chile se puede defender y listo, pero atacar no tiene el potencial. Y vemos a México que tiene México hasta era uno tenía el futuro de hacer cosas nucleares, hasta que creo que se metió Estados Unidos con un tratado. Pero nada, lo he dicho, está como esa comparación y increíble lo de México, que es de verdad que todas las guerras que se ha brindado con tremendas potencias mundiales y ha salido victorioso, es maravilloso. Nos vemos en el siguiente video. Igual les he dicho, siempre México se ha defendido y nunca ha atacado. Y nos vemos en el siguiente. Grande México. Hermanos. Dejen like, comenten y comenten ustedes en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.